Bueno, buenas tardes a todos y a todas, todes. Eh, Me toca dar la bienvenida hoy al tercer día de este ciclo de presentación del libro Jujuy bajo la lupa, cuestiones de poder, políticas y actores de la historia del siglo XX. Hemos tenido el honor de que nos acompañen excelentes colegas en los días anteriores y hoy no es la excepción. Así que en nombre particular y el de Cecilia Fandos, que somos las directoras, a la vez autoras de capítulos del libro y de toda la unidad de investigación en historia regional que organiza esta presentación, de darles la bienvenida y de estar re encantados de contar con Teresita y con Eva María para comentar estos dos capítulos. Por lo tanto, vamos a empezar con la doctora Teresita Gómez, que es investigadora del CESPA, Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina, y profesora de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ella va a presentar el capítulo escrito por María Teresa Bovi y Mirta Ruth Gutiérrez, que se llama la dirección, que han denominado la Dirección de Vialidad de la provincia de Jujuy bajo la gestión de Alberto Iturbe, 1946-1952. Por lo tanto, les recuerdo nada más la dinámica que consiste en que el presentador tiene alrededor de 20 minutos para hacer sus comentarios, sus observaciones, y luego abrimos la instancia de las intervenciones, si las autoras y el autor luego quieren hacer, o algún otro participante de esta jornada quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración, lo puede hacer, luego que termine la intervención de la doctora Teresita. Así que iniciamos nomás, les solicito, eso sí, que ya saben, pongamos en silencio nuestros micrófonos y si es posible las cámaras para que no haya acople y facilitemos la comunicación. Bienvenida y muchas gracias, Teresita Gómez, y te escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación que realizaron para participar de esta presentación. Y por otra parte, quiero felicitar a Cecilia Fandos y María Silvia Fleitas por la realización de este libro, que es sin duda una excelente compilación de trabajos, los que van a permitir al lector contar con una muy buena perspectiva del estado de las investigaciones en Jujuy hoy, a la vez que actualiza la historiografía en el sector. Bueno, el trabajo de María Teresa Bovi y Mirta Gutiérrez, que tuve el placer de leer, busca dar cuenta de la dinámica de la Dirección Provincial de Vialidad durante la gestión gubernamental, como bien dijo María Silvia anteriormente, de Alberto Iturbe, centrándose en los años 1946-1950, que es el momento en que se pone en marcha un plan general de obras públicas. En realidad el plan va de 1947 a 1950. Es sumamente auspicioso, desde mi punto de vista, poder contar con trabajos provinciales de la Dirección de Vialidad por varios motivos. En primer lugar, porque generalmente estudios de estas características se centran en la dirección nacional y por tanto solo contamos con una investigación macro que, si bien aporta en lo referido al funcionamiento general de una institución, deja flotando siempre el interrogante respecto a cuál fue el derrotero cumplido por las direcciones provinciales y las articulaciones existentes o no entre la dirección nacional y la provincial, a la vez que... ¿Sí? A la vez, bueno, que permite, ¿no es cierto?, incorporar particularidades locales de las pujas políticas, sociales y económicas. En este sentido,
el trabajo de Valeria Gruszewski, que los autores citan en su texto, que habla sobre la influencia de los modelos institucionales norteamericanos en la formación de la Dirección Nacional de Vialidad, introduce herramientas de análisis que nos permiten no solo adentrarnos en los mecanismos de conformación de las llamadas agencias del Estado, sino que nos brindan la posibilidad de comparar las conclusiones que extrae de un análisis a nivel nacional con el estudio particular de una realidad provincial. En segundo lugar, el contar con estudios regionales nos brinda una idea, aun cuando sea parcial, de la dinámica que se le imprime a la dirección nacional y la correlación o no con las instituciones a nivel local. Asimismo, nos permite indagar respecto de la correspondencia o no de problemas que se presentan en la dirección nacional con los existentes en los ámbitos regionales, buscando establecer las particularidades regionales, viendo si son las mismas o cuáles son las características que en lo provincial, las problemáticas que en lo local afrontan, ¿no es cierto? Yo encuentro que si existe una deuda en las investigaciones históricas es respecto a las instituciones que forman parte del Estado. Es un lugar que lo hemos cedido casi graciosamente a los sociólogos o a los antropólogos y politólogos, pero en el cual los historiadores no hemos incursionado activamente. Podríamos decir que es en los últimos años del siglo XX cuando se ha vuelto la mirada hacia las instituciones, tomando como marco de investigación una tendencia de la historiografía bastante reciente que intenta articular la historia de las instituciones estatales con la conformación de lo que se ha dado en denominar los saberes del Estado, una línea de investigación en la cual tienen una fuerte impronta los análisis de las trayectorias personales. En síntesis, el estudio de las instituciones de la administración pública y sus funcionarios en gran medida sigue siendo una cuenta pendiente en las investigaciones históricas. Un aspecto que es menester señalar desde el inicio es el valioso y hasta el momento inexplorado repositorio documental al que las autoras accedieron. Se trata del archivo de la Dirección Provincial de Vialidad, abierto por primera vez a tareas de investigación académica, lo cual nos alienta a seguir indagando en los espacios públicos en busca de información que no siempre se encuentra disponible en los archivos provinciales o nacionales y que resultan invalorables al momento de generar el corpus documental que nuestras investigaciones requieren. Lila Caimari, en su texto sobre la vida en el archivo, trae a colación un concepto del historiador francés Michel Desserteaux, la escritura de la historia, que bien puede aplicarse al trabajo realizado por estas dos investigadoras y que se refleja en este texto que estoy comentando. En historia, decía Certeaux, todo comienza por el gesto de poner aparte, de reunir, de convertir en documentos algunos objetos repartidos de otro modo. Y esto es lo que aquí se ve reflejado, es lo que realizaron las investigadoras. En primer lugar, una primera selección de diversos expedientes, discursos, resoluciones, memorias de la institución, a partir de los cuales fueron estableciendo un hilo conductor, que es el que conformó el entramado del presente texto. Y es a partir de esta previa selección que proponen dirigir su análisis en pos de reconstruir la organización y funcionamiento de la Dirección Provincial de Vialidad, las dificultades que debió afrontar y resolver, así como establecer el plan de acción ejecutado para la construcción, conservación y reparación de la red vial caminera. Dejando de lado el desarrollo de la vialidad en el ámbito nacional, nos interesa analizar lo realizado bajo la dirección de Alberto Iturbe. Existen dos aspectos en los que quiero detenerme. Por una parte, la caracterización de la modalidad de gestión de los años 30 guiados por la eficiencia y la racionalidad. Sí, conceptos que se utilizan para caracterizar una buena parte de la literatura a los gobiernos o al accionar institucional de esos años. Y por otra, realizar
una mirada sobre un aspecto más ligado a la exploración del reservorio documental al que accedieron, que es el tema de los contratistas de las obras realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad. En el texto se menciona que la modalidad de gestión de los años 30 a nivel nacional, particularizada en la Dirección Nacional de Vialidad y en el Ministerio de Obras Públicas, se organizó bajo los conceptos de eficiencia y racionalidad. Estos son conceptos que parecen haber sido incorporados en el discurso político en los años 20, a partir de la difusión, en primer lugar, del concepto taylorista, de la organización del trabajo y de la producción, digamos, el conocido scientific management, términos que a su vez son parte del corpus conceptual de la sociología con Max Weber, y finalmente van a ser conceptos que se van a difundir entre la primera mitad y mediados de los años 50, y que vamos a ver incorporados en el análisis de los regímenes políticos a partir de los años 50, cuando surge en Estados Unidos el estudio de las políticas públicas. ¿Por qué me detengo en estos aspectos? En principio, porque existe toda una bibliografía que caracteriza la gestión conservadora de ese modo, y a partir de este patrón, por contraposición, considera la modalidad organizativa adoptada en las instituciones públicas en los años del gobierno peronista de falto de estas premisas. Lo que queremos resaltar es que esta investigación justamente lo que muestra es que a nivel provincial fue el gobierno de Alberto Iturbe, un ingeniero civil, el que podría caracterizarse de ese modo. Iturbe, entre 1946 y 1950, dejó impreso su sello de eficiencia a partir de su labor gubernamental al generar y concretar un integrador plan de obras públicas. En tanto, en lo institucional creó la Administración General de Obras Públicas, dirigida por ingenieros jefes de las direcciones de Arquitectura, Hidráulica, Tierra y Geodesia. La tecnoestructura generada presenta sin lugar a dudas continuidad con las políticas desarrolladas en el transcurso del gobierno radical del que formara parte a fines de los años 30. Por tanto, considero que habría que indagar más a través de estudios de diferentes organismos si es posible establecer la existencia de un patrón de funcionamiento de las instituciones propio y o exclusivo de los años 30, tal como parte de la literatura sostiene, o lo que corresponde es mostrar más las continuidades o discontinuidades que se generan en la administración conservadora de los años 30, en la peronista e incluso podemos hacerlo extensivo a la administración desarrollista de los años 60 y 70. Por otra parte, cuando observamos la composición en sus inicios, en los años 30, tanto de la Dirección Nacional de Vialidad como de la misma Dirección Provincial de Vialidad que estamos analizando, vemos que lo que se refleja en su integración son intereses sectoriales en sus inicios, ¿sí? El sector ganadero, empresarios, agricultores, empresas de transporte o instituciones vinculadas al turismo o al automovilismo, es decir, una modalidad de representación tradicional, antes que reflejar la conformación de un ente con profesionales de la construcción de caminos o del sector ferroviario, o sea, un tipo de representación de nuevo tipo. Es decir, es factible que los conceptos de eficiencia y racionalidad se fueran instalando en el tiempo a través de las innovaciones en instrumentos institucionales que van adoptando distintos gobiernos, más que ser un rasgo característico del periodo de entreguerras. Resulta muy ilustrativo en este sentido analizar, como se muestra en el trabajo, cómo se pensaban las instituciones como la Dirección Provincial de Vialidad en los primeros años de su creación, de estar compuesta por un directorio ad honorem de 5 miembros, representantes, como dijimos, de los distintos sectores de la sociedad. Se va a modificar, este directorio, en 1935. La nueva ley de vialidad de ese año no solo reduce el número de componentes a solo 3, sino que estos miembros de la dirección eran rentados, no ad honorem como los originarios. Por otra parte, si bien conocemos las funciones que desempeñan,
no sabemos las características de su conformación. Y este dato no es menor, ya que podría indicarnos si nos encontramos o no frente a una profesionalización del organismo. Aunque tal como se menciona en el texto, durante los primeros años se contaba con el asesoramiento técnico del Departamento de Obras Públicas, motivo por el cual podemos suponer que aún no se encuentra entre sus filas con profesionales del sector. Por otra parte, tal como se señala en el trabajo, la Dirección Provincial de Vialidad funcionó en esa década como una suerte de maquinaria proselitista al servicio del partido político de turno, distribuyendo nombramientos y puestos en las cuadrillas camineras de la Dirección Provincial de Vialidad. Es decir, una estructura bien tradicional. Un salto cualitativo se va a dar en 1942, cuando tras la sanción de una nueva ley de vialidad, se organiza el directorio con la presidencia de un ingeniero civil y otros 2 miembros jefes de departamentos de estudio y de construcciones. Este ente administrativo, al contar con fondos propios, pudo recibir la ayuda federal para la construcción de los caminos provinciales complementarios de la red nacional, lo que implicaba quedar integrada a la economía nacional al contar con vías de salida y entrada de la producción hacia y desde Jujuy al resto del país. Si este sería un interesante punto a trabajar en perspectiva, si su principal integración es con economías regionales nacionales o con las economías limítrofes. Siguiendo con el análisis de la Dirección Provincial de Vialidad, el mayor salto, digamos, en la estructura de la Dirección Provincial de Vialidad fue cuando se transforma en Administración General de Vialidad Provincial, o sea, ya bajo el gobierno de Iturbe, organismo con el cual se buscaba generar mayor eficiencia y celeridad en la ejecución de los trabajos. Por estatuto se divide la provincia en zonas, ¿no es cierto?, lo cual permite zonificar los estudios y los trabajos requeridos. Pasando a la segunda cuestión que me interesaba analizar, me despertó un interés particular el hecho de haber podido acceder a este archivo, y en ese sentido quisiera saber si en la documentación revisada no surgen nombres o adjudicación de trabajos a los contratistas. Conocer quiénes son los que llevaron adelante esas tareas, su lugar en la estructura económica y política jujeña, aportaría sin duda elementos de valor en la dinámica de funcionamiento de estas áreas gubernamentales. Revisando el Boletín Nacional de Vialidad, correspondiente a los años aquí considerados, surgen algunos nombres de contratistas en el caso de Jujuy, como es el de la Compañía Sudamericana de Cemento Portland y Juan Minetti, realizando el trabajo de un puente sobre el río León en el tramo de la carretera sudamericana Juan Bautista Alberdi, y adquiriendo Cemento Portland, esto sin duda se lo adquirieron a Juan Minetti, digamos que era el que tenía la cementera. Por otro lado surgen los nombres de Estricio y López y Pedro Betela, que al leerlo me recordé el que fue ingeniero que llegó de Italia en el 24 y que trabajó en la construcción del ferrocarril de Guaitiquina, y pensaba si no sería esta misma figura que para este momento, digamos, en la realización de los puentes en el tramo Tumbaya, Cieneguillas y Tilcara-Guacalera, no haya construido, generado una empresa constructora que él permitió llevar adelante estos emprendimientos, más aún si tenemos en cuenta que en los años 50, sus hijos aparecen al frente de una empresa constructora. ¿Sí? Entonces, digamos, es un nombre como para detenerse y buscar un poquito, ahondar en sus datos. Por otra parte, en el mismo boletín se observa que varias obras de mejoramiento, de reparación y refuerzo de defensas, de hormigón armado, de enripiado, de reconstrucción y ensanche de calzadas enripiadas, es decir, una serie de obras adjudicadas, no figuran con el contratista asignado.
lo cual podríamos explicarlo a partir de lo señalado en el trabajo que estamos analizando, cuando las autoras hacen referencia a obras de coparticipación federal que no pudieron concretarse por diferentes motivos, uno de ellos la falta de maquinarias para realizar las tareas de mantenimiento o mejoramiento. Cito lo que dicen las autoras. Varias obras licitadas en los años 1946 y 1948, a lo que agregaría 1947, según lo registrado en el boletín, quedaron desiertas a falta de oferentes por no contar los posibles contratistas con maquinarias propias, ni tampoco las tenía la dirección provincial para otorgarlas en arriendo. Esto muestra bien a las claras las dificultades económicas por las que atravesaba la Dirección Nacional de Vialidad y sus filiales provinciales en los inicios del gobierno peronista. Dificultades, como señalamos, en buena parte económicas, tanto por la falta de mayores recursos para llevar adelante las obras presupuestadas, aunque en esto, como se desprende del texto, la provincia instrumentó mecanismos para hacerse de mayores recursos, como por la imposibilidad, debido a restricciones en las importaciones, que también se mencionan, ¿no es cierto?, de contar con las maquinarias requeridas para desarrollar la acción de la Dirección Provincial de Vialidad. Observamos en lo trabajado por las autoras que esta dificultad en el ámbito provincial se buscó subsanar por distintos medios, por lo que pudieron concretar varios de los proyectos viales encarados, como por ejemplo el de lograr conectar Valle Grande al conjunto de la provincia, situación que en el texto se resalta especialmente. Finalizando, una observación menor de forma. ¿Sí? El cuadro número 3 en el texto aparece antes de lo anunciado. No sé si fue un error de diagramación o se lo colocó antes por alguna cuestión en particular. Lo cierto es que interrumpe, digamos, el hilo del relato. Y un interrogante, digamos, que me quedó dando vueltas en relación al pensar el fondo documental hallado. Ustedes no sabían lo que encontrarían en el archivo, ¿no es cierto? Entonces, comenzaron buscando algo en particular y luego encontraron que el material que allí había les permitiría realizar este trabajo, es decir, analizar la dinámica de funcionamiento de la Dirección Provincial de Vialidad, ¿o fue de otro modo? Bueno, esos son los comentarios, digamos, que me despertó esta lectura de este trabajo, que es realmente muy interesante y se los recomiendo a todos. Bueno, gracias. Gracias, Teresita. Fue interesante tus comentarios. No sé si en principio las autoras, bueno, ya dejó una interrogante, Teresita, quieran responder, dando espacio a los minutos que tenemos para las preguntas e intervenciones. Bueno, empiezo yo y después Marita. En principio, muchas gracias, Teresita, tus comentarios han sido realmente muy enriquecedores, y todos los que he anotado acá, 2 hojas de todos tus comentarios, realmente sumamente interesantes. Bueno, decirles a todos los presentes que nosotras sí, en realidad no sabíamos este archivo, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, y hemos fotografiado casi todo el fondo documental. En ciertas aristas, ciertos puntos que vos mencionás, ¿sí? Son muchos, no hemos, digamos, hemos tratado en este primer trabajo justamente, y creo yo que con algunos matices podemos decir que estamos satisfechas porque hemos logrado el objetivo de mostrar la dinámica de esa institución, ¿sí? Bajo la gestión del peronismo, de Alberto Iturbe, principalmente, y estos 2 planos que vos mostrás a nivel nacional y a nivel provincial, en las 2, diríamos, etapas, principalmente la del 30, ¿sí?
porque no hay estudios, digamos, este es el primer estudio, como lo decimos en el trabajo, sobre esta institución. Adriana Kingar retoma en uno de sus trabajos y cita lo que vos dijiste de la Dirección Provincial de Vialidad, digamos, ¿no? Cómo los fondos, justamente de los legisladores, los fondos eran utilizados como mecanismos clientelares para dar trabajo a determinadas cuadrillas, y uno puede ver en ese trabajo de Adriana Kingar, que también es muy interesante, cómo luego les dan de baja, ¿no? a esos trabajadores. Nosotros, nuestro interés, ¿sí? Particularmente, era remontarnos al 30, pero era demasiado. Entonces tomamos la etapa del peronismo, de la gestión de Iturbe, para ver esa dinámica y qué pasaba a nivel nacional y qué a nivel provincial. Y podemos, pudimos concluir, ¿no?, que ciertamente la etapa del 30 a nivel nacional es muy prolífica en materia vial, y a nivel provincial, como no están esos estudios realizados, no podemos más que decir que no ha sido, o dar atisbos, digamos, de esto que solamente mencionó Adriana Kingar en ese trabajo, ¿no? Sería muy interesante, como vos decís, remontarnos al 30 y extendernos hasta el 60. En este primer trabajo hemos recortado ese periodo. El archivo es riquísimo. Hemos accedido al listado de contratistas, por supuesto. Es otra beta a investigar. No hemos profundizado porque realmente el trabajo lo hemos acotado, ¿no? El archivo tiene numerosas fuentes con cuales trabajar y continuar con este trabajo tratando de, satisfacer de alguna manera esto que vos nos estás diciendo, ¿no? Realmente es un trabajo que puede dar para muchas aristas más, y algunos de los aspectos mencionados por vos, yo lo he anotado porque justamente eso es lo que luego vamos a intentar realizar. Y después, bueno, creo que frente a tu interesante pregunta, ¿no? Realmente, vuelvo a insistir, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. La verdad que nos abrieron las puertas a ambas muy bien, en dos habitaciones muy precarias. Si mostráramos la foto, no se puede creer, pero nos atendieron muy bien. Y en un patio, ¿sí?, bajo un árbol, estuvimos trabajando bastante, ¿no? Como 2 meses, recopilando un poco más, casi 3 meses, recopilando todas las fuentes, ¿no? No sé si he respondido a tus preguntas. Sí. Bueno, ahora... Le doy paso a Marita ahora. Muchas gracias, Teresita. Teresita, bueno, un placer escucharte, un placer aprender de vos. En sí, parte de este trabajo surge, un proyecto que teníamos con Ceci, pero también recuerdo una jornada de la Asociación de Historia Económica en Salta, en donde justamente vos presentabas un trabajo relacionado con, que era de vialidad, con Silvia Cherdokian, y que habiendo leído lo que Adri Kingar había trabajado justamente para el 30, sobre ese concepto de cómo era usada esta institución, bueno, nos motivó a avanzar sobre ella. Nos llevó un tiempo largo, como un año, gestionar, primero porque se había mudado el archivo, localizar, era otro el que nos mostraban, y cuando dimos con ese archivo realmente nos quedamos asombradas porque es un archivo gigante. Si bien Mirta dijo, hemos fotografiado todo, no, hemos fotografiado casi todo, pero del periodo de estudio. Claro, a eso me refería. Lo otro es imposible porque es muy grande y tiene mucho material y abre muchas líneas de trabajo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, sabíamos que queríamos centrarnos en la etapa de Iturbe, a partir justamente de haber hecho análisis de trabajo que hizo Marcelo Jerez
más centrado justamente dentro de todo este plan de obras públicas, centrado justamente en la construcción de vivienda, etc. Entonces, queríamos ir a ver primero Iturbe, pero también ¿por qué Iturbe? Porque ya sabíamos que Iturbe justamente es ingeniero de profesión y tiene también un agrimensor, un técnico como vicegobernador, y que Iturbe ya, más allá de su gobierno, ¿no?, ya había también formado parte de la Dirección Provincial de Vialidad. Justamente por, no me acuerdo si era en uno de los congresos de Aguila, en el cual se hablaba, en la mesa, ¿no?, de servicios, se hablaba, bueno, de la profesión, de esta profesión técnica, ¿no?, especializada que van teniendo ciertos funcionarios, entre ellos gobernadores. Entonces sabíamos cuál era el periodo, pero elegir después en qué temáticas quedarnos era de acuerdo a lo que nos íbamos encontrando en la fuente. Y resulta que las fuentes son riquísimas y nos abre para seguir por distintas líneas que tienen que ver, entre ellos, justamente con todas estas empresas contratistas y otras más, que es Laxa, por ejemplo. Laxa, en las imágenes, ¿no?, que están la mayoría de la fotografía sobre construcciones de puente, de camino, cualquier otra obra de arte, y que está, bueno, que es emblemático, ¿no?, para un gobierno peronista, justamente Perón cumple, etcétera, y el nombre de la constructora. Entonces están los registros de las constructoras, pero también queríamos seguir avanzando en esto con una parte, como conversamos con Mirta, social, que tiene que ver también con el mundo de trabajo, porque tenemos todas las estadísticas ahí de los trabajadores del camino, de los trabajadores viales, los salarios que perciben, las multas, etc. Y seguir avanzando, ¿no es cierto?, en esta institución dentro del mismo periodo también, porque abriendo juego para otro trabajo que tiene que ver dentro del servicio con el transporte público, ¿sí?, con el transporte público de pasajeros, todo, vemos también que hay leyes que tienen que ver con la organización, ¿no?, y la reglamentación del transporte público de pasajeros y de cargas para la provincia, en donde ¿cuál es la institución reguladora que va a controlar todo esto hasta en la que va a otorgar el carné para el chofer? Es la Dirección Provincial de Vialidad. Claro. ¿Sí? Es decir, hay mucho para seguir trabajando y bueno, era como presentarla, ¿no? Ahora presentarla, ver, y también, como dice Mirta, el 30 para trabajarlo, pero bueno, veíamos que como que era medio mucho y por eso nos decidimos. No. Después, en cuanto a lo que dices del cuadro 3, es verdad, Teresita, pero ese es un problema de la editorial. ¿Por qué? Porque cuando nos enviaron las pruebas de galera, las 2 pruebas de galera, hicimos todas las correcciones, devolvimos, pero el cuadro estaba bien puesto cuando nosotros lo enviamos. Se ve que al editar, el editor de este editorial, no sé, por los espacios, qué sé yo, decidió pasarlo y nosotros le corregimos que no, que el cuadro no va ahí. Cuando nos llega ya el libro impreso, nos dimos con esto y nos queríamos... Bueno, sí, es así. Totalmente. Y una cosita más, sí, que, bueno, retomando lo que Marita dice, Teresita, esto que vos señalaste, que me parece sumamente importante, interesante, el estudio de las instituciones, ¿no?, que es también un gran, digamos, hueco en la historiografía, y a nosotros nos interesó particularmente los funcionarios, que si están, hemos encontrado obviamente los nombres, hay que seguirlos y sería otra arista más para retomar del trabajo. La verdad que tiene, como dice Marita, muchísimas aristas y muchísimas líneas para seguir, digamos, y completar de alguna forma, ¿no?, el panorama de la Dirección Provincial de Vialidad con todos estos aditamentos. Y uno de ellos, como bien señalaste, es la burocracia técnica, ¿no? Entonces, sí, bueno, seguir por esos senderos, cuando habiliten los archivos nuevamente y nos falten otras fuentes para cruzar. Para no extendernos en el periodo, para
Sí, sí. destinado a las preguntas, yo quiero preguntar brevemente a Teresita algo relacionado con lo que vos acabas de decir, Mirta. Sí. ¿Por qué vos crees, Teresita, en este giro o en este cambio, en este interés historiográfico sobre este aspecto del Estado, ¿no? Que antes las instituciones, los funcionarios, etcétera. Ayer se hablaba de las burocracias, incluso de las burocracias de más bajo escalafón, la importancia que tenían. Si ese giro historiográfico, aquí en Argentina, yo no soy especialista en el tema, ¿a qué se debe? Y responde a una tendencia, a una necesidad, y si nos puedes hacer una valoración al respecto. Breve, porque ya estamos con el tiempo para dar la palabra a María. La nueva corriente historiográfica a la que yo hacía referencia, digamos, sin mencionarla, era la institucionalista, Claro. la de North. Sí. Lo cual nosotros sabemos muy bien, digamos, qué es lo que hay que tomar de esa corriente y qué es lo que no hay que tomar. Esta es una corriente neoliberal clarísima, donde el individuo, el trabajador, el ser humano como tal, no importa. Lo que importa es analizar el funcionamiento de las instituciones. Pero nosotros, como historiadores, digamos que vamos a tratar de, digamos, siempre realizar una lectura lo más integradora posible. Creo que no tenemos que dejar de lado esta corriente, sino incorporarla, pero incorporándolo en lo que son los conflictos de clase, los problemas de los distintos sectores sociales, digamos, y cómo juegan las instituciones como marco general con todos los actores jugando al interior de ellas. Sí, pero es, por eso yo digo, la historiografía que caracteriza digamos, el accionar institucional en los años 30 está mirando las instituciones en tanto instituciones. Si ahí no hay conflictos sociales, no hay trabajadores, no hay sectores, digamos, en pugna, sino que están mirando la institución como un ente abstracto, vaciándolo del contenido político. Y eso es una lectura ideológica muy, muy clara. Quedó allí. Muchísimas gracias, quedó claro. Muy bien, entonces ahora abrimos paso. Adriana tenía una pregunta, no sé, una pregunta. Adriana, sí, perdón, no vi el chat. Meta, Adrianita Kinga. Sí, no, era un comentario antes que se me pase, porque por ahí puede ser útil, sobre me acuerdo habiendo en años anteriores consultado los expedientes del fuero laboral, me acuerdo ver demandas contra empresas constructoras, por ejemplo, Lasca. Entonces, esos expedientes, cuando se los encuentra, es muy bueno porque en todo el armado del expediente, entonces se adjuntan datos sobre esas empresas, más allá de que uno ahí ve los trabajadores, los empresarios, intermediarios, o sea, la riqueza de las fuentes judiciales. Entonces, cuando mencionaron, me acordé de haber visto eso. Entonces, como tengo yo fotografiado bastante, me comprometo a revisar y pasar todo lo que tenga de las empresas. El fuero laboral se crea con el peronismo, o sea, no lo van a tener para antes porque las demandas estaban en el fuero civil, que puede haber, pero es más difícil de hallar, ¿no? Sí, bueno, gracias, y Lasca es una empresa contratista que la encontramos bastante ahí en el archivo. Sí, ahí había demandas, sí. Bueno, Ceci, ahora te toca. No, me tocaba primero, pero me ganaron. Perdón. No, dos cositas. En realidad esto no lo tenía pensado decir, pero voy a ser breve en relación a la corriente del institucionalismo. En realidad como método y como teoría en general es muy importante, por ahí hasta incluso lo propio de North. El problema de North y toda la escuela institucionalista norteamericana
que viene de ahí es que ellos plantean un modelo de instituciones como las lógicas para el desarrollo, para el crecimiento, que son de determinados países, con determinadas trayectorias. Entonces, por ahí está el problema, pero en sí, en la forma del análisis, o lo que se propone como análisis, yo creo que es interesante. No, bueno, yo quería hacer una reflexión en general, como directora del libro, en función de lo que dijo Teresita, de la riqueza de este archivo, de esta temática, de la novedad de esta temática en algunas cuestiones, y simplemente hacer este comentario, ¿no? Hay un grupo de textos en el libro que quizás provienen o son, digamos, resultado de una maduración o revisiones de una larga trayectoria de investigaciones, pero hay otro conjunto de textos, que te diría son la mayoría, que en realidad están innovando o haciendo innovaciones sobre aristas que no han sido trabajadas. Y acá, digamos, hay un propósito en general, porque quizás Mirta y Marita no puedan cubrir la totalidad de las variables que se abren, incluso de ver ese propio archivo. Ginsburg ya lo dijo una vez. A veces uno no tiene una pregunta, pero se topa con un archivo que te hace meter allí. Y entonces, digamos, en función de qué esta reflexión. Que, bueno, tenemos una carrera de licenciatura en historia, recientemente vamos a tener los primeros egresados, y la idea de este tema, como de muchos otros de este libro, es justamente incentivar, ¿no?, a la búsqueda de esas nuevas temáticas, o temáticas que están, digamos, en boga, que incentiven a la investigación. Bueno, y en ese sentido tu comentario me pareció muy rico. Está ladrando mi perro, no sé si le escuchan. Bueno, no hablo más para no quitar el tiempo al trabajo de Marcelo y Amara, ¿sí? Muchas gracias, Teresita. Gracias. Bueno, entonces, damos paso a la doctora Eva María Petiti, investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Estudios Sociales, y que es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ella va a presentar el capítulo escrito por Marcelo Jerez, nuestro colega, que se tituló La política educativa durante el primer peronismo en Jujuy, y José y la Ley de Educación Común y Especial, 1946-1952. Con mucho gusto, entonces, Eva María, podés comenzar tus comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, y me sumo a las felicitaciones de Teresita Gómez, a las coordinadoras Cecilia Fandós y María Silvia Fleitas, y a todas las autoras y los autores del libro Jujuy bajo la lupa, que desde ya era un libro muy, muy necesario, y celebro su publicación. Bueno, decirles que cuando recibí la invitación me alegró enormemente la posibilidad de conversar sobre un trabajo acerca de la educación durante el peronismo, particularmente mis felicitaciones al trabajo de Marcelo Jerez, con quien hemos dialogado sobre el tema en los congresos de estudios sobre el peronismo y en los interescuelas. No específicamente al trabajo, ¿no? Su capítulo pone en evidencia durante el peronismo los diseñadores de las políticas sociales, y particularmente en este capítulo trabaja con las políticas educativas, tuvieron capacidad para organizar y permanecer en el campo administrativo, ¿no?, con un doble carácter, técnico y político. Esto le va a permitir sostener a Marcelo, y acá cito textual: la política educativa durante esta etapa estuvo signada por una alta cuota de racionalidad más allá del perfil orientado al adoctrinamiento. Es decir, Marcelo acá apuesta a correr el foco de la mirada en el adoctrinamiento cuando hablamos de educación durante el peronismo, ¿no?, y pasar a observar las políticas educativas. En este camino, subrayo su preocupación por estudiar la política educativa del peronismo en Jujuy a través de la trayectoria de Yucri José, que era un maestro normal nacional regional, ¿no?, que había estudiado en la Escuela Normal de Humahuaca, y profesor de enseñanza secundaria normal y especial, que había estudiado eso en la Universidad Nacional de La Plata. Y en el año 1943 regresa a Jujuy, ¿no?, para desarrollar su tarea docente en la Escuela Normal de San Salvador,
pero en 1946 es designado vocal, y como vocal asume la vicepresidencia del Consejo General de Educación, ¿no? Y en el año 47 asume como presidente del Consejo General de Educación, el cargo más alto del gobierno de la educación. Y él era un joven profesional, ¿no? Porque asume este cargo con 28 años. No era el único. Marcelo lo enmarca en esta joven dirigencia política que va a participar de la conformación del primer peronismo en Jujuy. El ministro de Gobierno tenía 32 años, y eso me recordaba al discurso del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires cuando asume Emilio Mignone en la Dirección General de Enseñanza, ¿no? Y él decía que la educación es una obra de cada generación y ha de ser obra de hombres jóvenes. Marcelo señala que las políticas educativas llevadas a cabo durante la gestión de Yucri José estuvieron centralmente orientadas a dar respuestas al problema del analfabetismo, ¿no? Un problema que aún seguía en pie 60 años después de sancionada la ley 1420, y que en Jujuy era más agudo que en otras provincias. Entre esas políticas, para dar respuesta al problema del analfabetismo que Marcelo destaca, voy a mencionar solo algunas, ¿no? Pero la apertura masiva de programas de enseñanza para adultos, el fomento de la enseñanza técnica, la creación de viviendas para maestros rurales, la construcción de edificios escolares, sobre todo en las zonas alejadas de las ciudades. Y en relación a ello pone en evidencia, ¿no?, los datos censales de 1947 y 1960, ¿no?, que muestran un significativo descenso en los índices de analfabetismo. Ahí yo me apuntaba que en relación a ello, otra pista puede estar en los discursos de los dirigentes respecto a la temática del analfabetismo. También el trabajo advierte que, aún siendo vocal, Yucri José tuvo un importante lugar en la redacción de la Ley de Educación Común y Especial, que se sancionó en 1946 y que reemplaza aquella ley sancionada a fines del siglo XIX, y que esta ley daba comienzo a un proceso de reorganización del sistema educativo en Jujuy. Y ahí Marcelo dialoga con dos maneras de abordar las trayectorias, ¿no? Por un lado, los trabajos en la línea de los trabajos de Renan Rein sobre las segundas líneas de los gobiernos peronistas, y aquellos que se centran en las relaciones entre las capacidades políticas y técnicas, ¿no?, en la línea de Plotkin y Zimmerman. Pero además, el trabajo de Marcelo es un claro ejemplo de la posibilidad de estudiar el Estado por dentro, ¿no?, en la línea que desarrollan Bogoslawski y Soprano. Entonces, ¿cómo vemos esto en el capítulo? Bueno, por un lado, esta propuesta de no personalizar el Estado, porque Marcelo va a hablar del Consejo General de Educación y va a hablar del Ministerio de Gobierno, pero también de personalizarlo, en el sentido de que va a llamar a prestar atención, ¿sí?, a una trayectoria, a la trayectoria de Yucri José y a otros funcionarios que lo acompañaron en la gestión educativa. Y por otro lado también hay la propuesta de descentrar el estudio del Estado, en el sentido de no verlo desde la capital y además no verlo desde la región pampeana. Y también va a observar las tensiones internas, por ejemplo, al referir, ¿no?, a las relaciones entre el Consejo General de Educación y el Ministerio de Gobierno. Y en este sentido, algo que destaca es que en Jujuy, a diferencia de la mayor parte de las provincias, no se va a crear un Ministerio de Educación, que en muchas provincias se crea hacia el año 1949, ¿no? Y en relación a yo me preguntaba si es posible que el hecho de que no se creara un Ministerio de Educación tiene algo que ver con que él continuara hasta 1952, ¿no? Al no ser reemplazado por un ministro, como sucedió en otros casos. Y también me preguntaba si hay demandas específicamente ahora sobre la educación, ¿no? Si se discutió la creación de un ministerio de educación, pensando en estas tensiones o acuerdos al interior del gobierno. Y decir que el capítulo
se inserta perfectamente con el propósito del libro, que busca no solo enriquecer, ¿no?, un relato homogéneo de una historia que se identifica como nacional, sino también fortalecer el potencial explicativo de una realidad diversa, y esto me parece muy, muy importante. Y ello Marcelo lo logra trabajando con un abundante material empírico, ¿sí?, normativas, documentos oficiales, diarios de sesiones, prensa, presupuestos, datos estadísticos. En el capítulo aborda varias temáticas que, bueno, que invitan a conversar sobre ellas, y entre ellas elijo tres que me parecen muy, muy valiosas para desarrollar ahora muy brevemente. Por un lado, el abordaje de una trayectoria. Por otro lado, la posibilidad de hablar de educación durante el peronismo más allá de la provincia que sea objeto de nuestro estudio, en este sentido que se plantea en la obra en su conjunto, de fortalecer el potencial explicativo de una realidad diversa. No, y por otro lado, los intentos de dar especificidad a la educación rural. En relación a la primera temática, es meritorio el análisis de la trayectoria que realiza Marcelo. Esto lo digo pensando, ¿no?, en que, como muestran Laura Rodríguez y Germán Soprano, maestros y profesores del sistema educativo no han sido suficientemente atendidos como encarnación de la figura del intelectual en tanto productores culturales, ¿no?, tanto sea en cumplimiento de estrictas funciones como actores estatales o incluso excediéndolas. Y lo que dicen ellos es que quizás eso se deba a que se trataría de unos profesionales subordinados a otros. ¿A quiénes? A los, ¿no?, que fueron los máximos responsables políticos del diseño y la ejecución de las políticas educativas desde las últimas décadas del siglo XIX y buena parte del siglo XX. El caso del Rodríguez lo que muestra es que predominaron los titulados en abogacía. Y en lo que es el caso de la provincia de Buenos Aires, entre fines del XIX y mediados del siglo XX también predominaron abogados, y fue baja la presencia de titulados en educación. De 50 directores generales de escuela, de 1875 a 1949, solo 3 fueron maestros normales. Y durante el periodo del peronismo ocuparon el cargo de presidente de Consejo General de Educación y luego de ministro de Educación 4 abogados. Entonces, generalmente quienes tenían un saber técnico relacionado al área educativa ocupaban cargos inferiores, ¿no? Entonces, ahí la pregunta sería, ¿qué pasa si miramos fuera del ámbito nacional y si miramos fuera de la provincia de Buenos Aires? Entonces, el hecho de que Yucri José en 1946 ocupara el cargo de vocal y vicepresidente, y que Tomás del Campo, ¿no?, como lo presenta Marcelo, un dirigente veterano con antecedentes en la función pública, pero no en educación, ocupara el cargo de presidente del CGE, se enmarca en ese señalamiento. Sin embargo, esto va a cambiar cuando Tomás del Campo no continúa su carrera política asumiendo como legislador provincial, deja el Consejo General de Educación y ahí lo sucede Yucri José. Hay una cuestión que me parece que es importante, es el hecho de que él haya sido el representante por Jujuy en el Congreso de Presidentes del Consejo General de Educación que se hace en 1947. Pero cuando aún él era vicepresidente del Consejo, ¿sí?, en el cual, y no va Tomás del Campo como delegado por Jujuy. Este congreso se hace en el año 47 con el fin de discutir el famoso decreto, ¿no?, que fijaba la orientación y la coordinación de la enseñanza pública de la nación en todas las provincias, ¿no? Ese decreto ha sido tomado por la bibliografía como ejemplo del carácter centralista de la política educativa del peronismo, sin reparar que fue discutido por las diferentes provincias en ese congreso, como que no es algo tan conocido ese congreso del 47. Y ahí, de las 14 provincias, hay 4 que están ausentes, que son Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes y Tucumán. 7 en las que participan los presidentes del Consejo General de Educación. Después está Buenos Aires y Santa Fe, donde asisten como representantes inspectores. Y en el caso de Jujuy, que va el vicepresidente del Consejo General de Educación. Me parece que el hecho de que asistiera él, siendo normalista, junto a los inspectores de Buenos Aires y de Santa Fe, da cuenta que en esos casos, al no participar los presidentes del Consejo, se estaban valorando los saberes específicos del área, ¿sí?, porque eran normalistas. Después, decir también, ¿no?, que mientras
sobre las gestiones de los ministros de Educación de la Nación conocemos mucho más, sabemos muy poco sobre los directores generales de escuela y los presidentes de Consejo General de Educación, y luego en los casos que se crea el ministerio, ¿no?, sobre los ministros de Educación en las demás provincias. Entonces, en este sentido, ¿no?, el trabajo de Marcelo y sobre esta gestión de Sucre y José, que se va a desempeñar entre 1947 y 1952, o sea, dando cuenta de una importante estabilidad en materia de política educativa, es una contribución valiosísima. Después, otra cuestión a mencionar, la segunda de las que nombraba, tiene que ver, ¿no?, con la posibilidad de pensar la educación durante el peronismo más allá de la provincia que sea objeto de nuestro estudio, ¿no? Y ahí pensaba, ¿cómo abordar la historia de la educación argentina, ¿no? Porque si la abordamos desde lo nacional, o sea, si miramos las fuentes del Consejo Nacional de Educación, ¿de dónde la estamos mirando? De Capital Federal y de los territorios. Aunque hablemos en nombre de la nación, estamos hablando de Capital Federal y de los territorios. Y si reunimos investigadores en la temática sobre educación durante el peronismo en diferentes provincias, son en los tomos de la educación en las provincias de la colección de Adriana Puigrosso sobre la historia argentina, corremos el riesgo de armar un rompecabezas. Entonces, una posibilidad, y en este camino se posiciona el trabajo de Marcelo, es pensar la nación desde la escala local, dando cuenta de la interrelación entre las diferentes escalas. Es decir, en este capítulo Marcelo se propone el desafío de dejar de mirar la historia de la educación durante el peronismo como si fuera la historia del Consejo Nacional de Educación, y esto, en el caso de la educación, es central, porque el gobierno de la educación primaria estaba a cargo de las provincias, ¿sí? Pero además de eso, en línea con la propuesta más amplia del libro, el capítulo evita ver en lo particular una aplicación, derivación o ejemplificación de lo nacional. Entonces me parece que eso es importante para destacar. En este sentido se propone dialogar con investigaciones sobre otras provincias. Ahí, bueno, encontramos coincidencias, ¿no?, con la provincia de Buenos Aires, pero no solo en determinados acontecimientos, ¿no?, que es lo que conozco particularmente por los estudios empíricos, pero no solo en los acontecimientos que tienen que ver con la disminución del analfabetismo, reforma de la ley de educación, incorporación no solo de más, sino de nuevos actores, incrementos del presupuesto educativo, no, sino también en la posibilidad de poner en cuestión aquellas hipótesis que expresaron el carácter disruptivo de la política educativa durante el peronismo, más allá del espacio que estemos mirando. Entonces, me parece que en este sentido el trabajo da cuenta que efectivamente es posible hablar de políticas educativas durante el peronismo sin que ello implique, ¿no?, autonomización o aislamiento del espacio en el que estamos trabajando. Y para seguir avanzando en esta línea, me pregunto si pudiste ver o si te interesa ver para más adelante los vínculos con las escuelas Laínez y su implicancia en la disminución de los índices de analfabetismo, teniendo en cuenta que cuando se transfieran las escuelas nacionales, las escuelas primarias nacionales en 1978, ¿no?, eso va a constituir un punto de inflexión. Y también me preguntaba si es posible, si las fuentes lo permiten, profundizar en la experiencia formativa de Sucre y José en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata, ¿no?, ese periodo que está entre el 38 y el 43. Finalmente, para cerrar, en relación al tercer tema que planteaba para dialogar, me interesa destacar la posibilidad de profundizar en la especificidad de la educación rural, ¿no? En este congreso de presidentes de consejos escolares de 1947 que proponía la unidad de contenidos a nivel nacional entre las diferentes provincias, ¿no?, Sucre y José planteó que se podía aceptar la uniformidad de los programas siempre que se estructuraran unos programas para las ciudades y otros para las escuelas ubicadas en los medios rurales, ¿no? Y él insiste en ese congreso sobre la necesidad de diferenciar los contenidos de escuelas rurales y escuelas urbanas. Y si bien su demanda no tuvo lugar, me parece que es importante destacar
esta propuesta de dar especificidad curricular a las escuelas rurales. Cuestión que en la provincia de Buenos Aires va a estar presente poco después, en 1949, cuando se crea el Ministerio de Educación. Y ahí Marcelo en sus trabajos señala que las investigaciones tendieron a centrarse principalmente en el ámbito urbano, ¿no? Y un poco lo mismo sucede con la educación. Entonces, ¿no? Ahí en tus trabajos vos señalás que la política de vivienda peronista dirigida a la población rural de la provincia jujeña estuvo claramente diferenciada de la aplicada en los centros urbanos. Entonces ahí yo me preguntaba, ¿no?, si se podría pensar algo similar para el ámbito educativo, si estuvo planteada la posibilidad de sancionar una normativa específica para las escuelas rurales, si la ley que vos mencionás en la que se implementa la creación de viviendas para los maestros regula otras cuestiones respecto a la educación en espacios rurales, ¿no? Esto porque quienes se han centrado en el adoctrinamiento al estudiar la educación durante el peronismo han indagado poco sobre las políticas educativas y menos en la educación rural, ¿no? Y teniendo en cuenta que hacia los años 40, en las zonas rurales, las escuelas no tenían hasta sexto grado, e incluso en algunos casos no tenían ni siquiera hasta cuarto, y que el problema del analfabetismo era más agudo en esas zonas, como lo muestra Marcelo, los proyectos y las acciones para dar especificidad curricular a la educación rural, ¿no?, puede constituir un argumento central también para discutir con esas hipótesis que aún están vigentes, ¿no?, que enfatizan los aspectos vinculados al adoctrinamiento y al carácter centralista de su política educativa. Bueno, con esto cierro y decir nuevamente que se trata de un valioso trabajo, así que nuevamente felicitar a Marcelo y a los demás autores y autores del libro y a las compiladoras, y agradecer la invitación a participar en este encuentro. Muy bien, muchísimas gracias, realmente un lujo escucharte, exquisito tu análisis y tu interés en la lectura del capítulo de Marcelo. Marcelo, tienes la palabra si quieres hacer alguna aclaración, agregar. Me parece que se ha explayado de manera interesantísima. Eva María, muchas gracias. Así es, María Silvia. Quiero, antes que nada, comenzar agradeciendo a Mara, y bueno, antes también decir que es un gusto y un placer volver a compartir un evento académico después de tanto tiempo y charlas con respecto a estas temáticas, ¿no? Agradecerte, Mara, por tu lectura y por tus comentarios, tus análisis. Sí, la verdad es que el trabajo es un trabajo introductorio, o está pensado, digamos, como uno de los primeros avances con respecto a un trabajo mayor, ¿no? Pensado obviamente a futuro, en donde me dejaste y me aportaste también muchas vetas a explotar, a indagar, a seguir trabajando en el futuro. Y bueno, hay preguntas que compartimos, digamos, como por ejemplo, esto de que si se discutió en esta etapa la creación del Ministerio de Educación. Es también una pregunta que me hice, busqué constantemente algún proyecto, por lo menos en este periodo, o algún proyecto de creación de Ministerio de Educación en la provincia, porque también me llamaba la atención de que en otros distritos ya se pensaba, y bueno, ya se había creado un ministerio local de educación, pero aquí no. Principalmente en dos áreas tan sensibles, ¿no?, como el de educación y de salud. Durante el peronismo no se van a crear. Una primera hipótesis es que en salud se van a empezar a discutir proyectos para crear un ministerio de salud, pero no se va a poder concretar. En cambio, en educación, esto lo
lo fundamento porque a pocos años, luego del golpe del 55, se crea un Ministerio de Salud. Sin embargo, en educación busqué y aún sigo buscando algún dato que me pueda brindar alguna hipótesis con respecto a su creación, ¿no? Por el momento no encontré ningún dato, sobre todo en lo referido a Yucri José, ¿no? Que él tenga particularmente algún proyecto vinculado con la creación o algún temprano proyecto con respecto a la creación del Ministerio de Educación. Y después, lo que también me preguntabas con respecto a que si esto tuvo algo que ver con su renuncia, es muy posible, pero también, digamos que fue a través de la investigación, a través del trabajo de fuentes, lo que puedo inferir es que fue un conjunto de factores. Quizás también fue uno, pero también tuvo mucho que ver el hecho del cambio de ministro de gobierno al cual le respondía, ¿no? Como funcionario subordinado a esa cartera. En un primer momento está Martiarena, con el que evidentemente tiene mucha afinidad. Es más, la reforma de educación que él presenta lo hace acompañado justamente de Yucri José, al cual él le reconoce públicamente en la legislatura su trabajo, al momento de presentar este proyecto. Y cuando se produce este cambio de ministro, a los 2 años renuncia, ¿no? Es un cambio que uno puede encontrar muchas diferencias, ¿no? Es decir, de Martiarena, de un dirigente joven que acompañaba mucho, por lo que se ve en las fuentes, a Yucri José, a un viejo militante radical que aparentemente no tenía la misma fluidez, ¿no? en su relación. Está 2 años y se renuncia aparentemente, y bueno, esto da cuenta lo mismo que sucede con Martiarena, ¿no? Esto da cuenta como lo muestro también en el trabajo, como lo afirmo en el trabajo, esto da cuenta sin duda de estas internas que existía al interior del peronismo. Con respecto a estos vínculos, ¿no? que me mencionabas en las escuelas Laínez en la disminución del analfabetismo, esto tuvimos oportunidad también de charlarlos con respecto a este tema, y también por muchos, por correos electrónicos también. Es también una de las uno de los objetivos que tengo, ¿no? A futuro también seguir trabajando, bueno, con algunos datos que tengo, otros que vos tan amablemente me proporcionaste, y yo lo que infiero es que sí, el peronismo, sobre todo esta primera etapa, ¿no? Del primer gobierno peronista, lo que tuvo fue una intensa actividad legislativa, y principalmente en estas áreas tan endebles, ¿no? Es decir, utilizar todos los recursos disponibles para tratar de paliar estas deficiencias, ¿no? Tanto en vivienda, en salud, como en educación, ¿no? Y principalmente sobre todo con estos datos tan críticos en niveles de alfabetismo que presentaba la provincia. Y sí, sin dudas, entre los más de 70 cursos que se abren, por ejemplo, para enseñanza de adultos analfabetos, sin dudas se utilizaron todos los recursos, ¿no? Recursos edilicios, recursos de escuelas provinciales y nacionales. Después, si la política educativa estuvo diferenciada entre ámbitos rurales y urbanos, sí, la ley lo que preveía era justamente la ley de reforma, la ley de educación que presenta Yucri José, esta reforma en el sistema educativo, es muy amplia con respecto a este tema, ¿no? Más allá de la ampliación de la educación obligatoria, también se hacía mucho hincapié tanto en la enseñanza técnica como en el ámbito rural, en tratar de que los niños en sus lugares aprovechen los conocimientos que tengan que ver con el lugar donde residen, ¿no?
Y esto, sobre todo, se hacía mucho hincapié en las zonas rurales, en donde las discusiones también en el ámbito legislativo, cuando se discute también esta ley, se hace alusión a esto, ¿no? Que además de la enseñanza básica, también los niños se les imparta educación que tengan que ver con el lugar donde residen. En los niños que residen en las zonas rurales, de profundizar un poco la instrucción en temas que tengan que ver con la agricultura, en temas que tengan que ver, por ejemplo, con en otras zonas, bueno, en una provincia eminentemente rural, estamos hablando de los años 40, se hizo mucho hincapié, ¿no? En esto. La dirigencia, por lo menos política en el ámbito legislativo, ponía en discusión constantemente este tema. Así que me pareció un análisis muy rico el que hiciste, Mara, y bueno, agradecerte nuevamente, y bueno, todo tu análisis sin dudas me van a servir muchísimo para seguir profundizando en esta temática, ¿no? Que tiene que ver con la educación durante el peronismo, ya en la segunda mitad, porque este trabajo se centra del 46 al 52, ¿no? Y quedan 3 años más en donde también va a ser muy interesante también pulir mi trabajo con esta mirada que me diste, con estas sugerencias, y bueno, también empezar a profundizar con estas nuevas preguntas también que me hacen también pensar, ¿no? Repensar por ahí la educación durante el peronismo desde otra perspectiva, y bueno, agradecerte, Mara, por tu lectura. No, por favor, un gusto leer tu trabajo, Marcelo, un placer. Cecilia, te cedo la palabra para que cierres la sesión de hoy y nos vemos para mañana. Dale, bueno, ahí te puse por el chat, Mara, me encantaron los comentarios, sí. Muy significativos. Bueno, uno, como dije ya en otras ocasiones, estos trabajos lo hemos discutido por lo menos 2 o 3 veces, después lo hemos leído unas 3 o 4 veces más en las pruebas de Galera, y la forma en que los comentaristas lo hacen propio, lo significan, lo resignifican, realmente es un lujo, así que estamos plenamente contentos de habernos animado a hacer esta actividad y contar con la participación de gente que tiene la gentileza, como ustedes dos, de apoyarnos, y además de la gentileza, su conocimiento, y ponerlos a disposición de todos. Así que muchísimas gracias a las dos, a todos los que nos vienen acompañando, a los que se sumaron hoy, y mañana tenemos la última jornada. Allí vamos a tener la presencia del doctor Armus y la doctora Noemí Girbal, y se van a comentar los trabajos de las 2 hermanas, autoras del libro, el de Mirta Fleitas, Cuerpos y Espacios Urbanos, Ordenamiento de la Ciudad de Jujuy en los comienzos del siglo XX, y el de María Silvia Fleitas, y se llama Subalternos y Políticas, los arrenderos toman partido, Jujuy en democracia, 1912-1930. En el mismo horario, ya se ha alargado el link, así que los esperamos, y muchísimas gracias a todos y a todas las que estuvieron presentes en el día de hoy, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes, y espero recibir el link, así me sumo mañana. Bueno, cómo no, sí, Teresa. No quisimos nosotros así rápidamente, no quisimos, no sé si molestarlos, bueno, la idea era que quizás tuvieran otras ocupaciones, entonces no se las mandamos a los comentaristas, a los que presentan los capítulos, pero si ustedes nos piden, nosotros con todo gusto se lo enviamos. Sí, bueno, sí. Cómo no. Bueno, un abrazo entonces, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.